Y entonces en esta mañana vamos a hablar un poco sobre la situación en el mundo y especialmente pensando en lo que está por venir. Lo que está por venir. Vamos a pensar en la venida de Jesús que está cerca y especialmente las cosas que deben pasar antes de que Jesús venga. Y también vamos a reflexionar un poco de lo que está pasando hoy en día en el mundo. Cómo el mundo está preparándose para la venida de Jesús. Y entonces, de eso habla la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 13. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 13. Y entonces Pedro escribió esa parte, especialmente para hablar de lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Y entonces en el primer versículo él empieza a decir algo importante a la iglesia y podemos a nosotros. No estaba solamente escribiendo esa carta a la gente en esa época, sino a la iglesia completa. Por esa razón lo encontramos en la Biblia. Y dice Pedro: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Un poco complicado, la forma de escribir de Pedro no es fácil. Si usted está leyendo esa carta y tiene que a veces leer y releer unos 2-3 veces para entender bien lo que está diciendo Pedro. Él empieza a decir, lo que es necesario para nosotros como iglesia es un limpio entendimiento. Eso dice primero. Nosotros necesitamos un limpio entendimiento. Lo opuesto de limpio es sucio, ¿verdad? Hay también un sucio entendimiento. Un entendimiento ensuciado. ¿Y cómo puedes entonces ensuciar su entendimiento? Es que cuando tú estás haciendo muchas cosas que no tienen que ver nada con Dios y está investigando muchas cosas que no tienen que ver nada con la Biblia y que usted descuida el estudio de la Santa Palabra. Ahí su entendimiento se va a llenar con conocimiento vano, con muchas cosas, pero no con el conocimiento limpio. Porque Pedro hace claro de dónde viene ese conocimiento limpio. Él dice, son 3 cosas, se basan en 3 cosas. Y siempre la palabra le dice lo mismo. Las enseñanzas de los profetas. Las enseñanzas de los profetas. ¿En qué parte de la Biblia encontramos eso? ¿En qué parte de la Biblia encontramos las enseñanzas de los profetas? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento usted encuentra todas esas enseñanzas, ¿cierto? De Jeremías, de Isaías, de Moisés, de David, que todos son llamados profetas. Todas esas enseñanzas en el Antiguo Testamento. Eso primero. Y segundo dice, los mandamientos de Jesús. ¿Verdad? Ahí lo dice, Pedro lo dice. Ahí dice, antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor. ¿Sí? Los mandamientos de Jesús, segunda parte. Y lo tercero, dice Pedro, lo tercero, dado por vuestros apóstoles. Y entonces, el conocimiento de la palabra está construido así. Fundamento, lo que enseñan los profetas en el Antiguo Testamento. Después, las enseñanzas de Jesús, los mandamientos de Jesús. Y tercero, las enseñanzas de los apóstoles que se basan en lo que Jesús enseñaba. Esa es la estructura de la Biblia. En el grupo de varones también estamos hablando de eso. Y entonces es muy importante que nosotros nos profundizamos, que estudiamos lo que dice la palabra para que nuestro entendimiento quede limpio.
Para que las ideas que nosotros tenemos, las visiones en el tiempo en que estamos andando, todo lo que está pasando en el mundo, lo podemos juzgar con un conocimiento limpio, que entendemos lo que está pasando porque tenemos el conocimiento de la palabra. Estamos invirtiendo tiempo para eso. Estamos invirtiendo nosotros tiempo para tener un conocimiento limpio. Si tú quieres tener ese conocimiento limpio, no es suficiente leer la palabra un minuto del día. No es suficiente ir a la iglesia una vez por la semana o menos. No. Ese no es suficiente para llenarse con conocimiento limpio, entendimiento limpio. Para eso queridos hermanos, tenemos que dedicarnos al estudio de las Santas Escrituras. Y Pedro lo explica por qué. Porque nosotros vamos a pasar por tiempos que van a ser tiempos muy confusos, tiempos muy complicados, en que nosotros necesitamos ese entendimiento para entender lo que está pasando en el mundo. Porque Pedro lo dice, para que tengáis memoria de las palabras. Que pasa algo y tú dices, pero la Biblia habla de eso. Que alguien está presentando algo, que algún líder del mundo está haciendo algo y que tú dices, pero la Biblia dice eso. Y que tú sabes cómo reaccionar. Para no ir con el corriente de ese mundo, pensando como todas las otras personas, sino que tú estás ahí y sabes que tiene que seguir y que no tiene que hacer. Muy necesario. No confía en la sabiduría de los seres humanos. No confía en la sabiduría de un pastor, de un líder de la iglesia. No confía en predicadores que usted adora o admira. Usted no puede basar su conocimiento en lo que yo estoy diciendo. Porque yo soy un ser humano con errores, fallas en mis pensamientos, en lo que voy a enseñar. Y entonces lo que tú necesitas y lo que yo debo enseñarles siempre es que tú no tienes que decir, ya, el pastor lo dice, entonces es verdad. O que usted dice, mi vida espiritual, yo recibo alimentación de mi vida espiritual porque voy a la iglesia y escucho la prédica. No. La prédica tiene que ser el medio para que usted va a investigar las Escrituras. Y que a lo demás va a buscar a Jesucristo mismo. Porque yo no soy el gran pastor es Jesús. Y cada uno de ustedes tiene que tener ese vínculo, esa relación directa con Jesús. Yo no puedo reemplazar eso. Yo no soy mediador. Hay un solo mediador. Yo no estoy en medio de ustedes y Dios. Yo no. Ustedes pueden y tienen que buscar a Jesús directamente. Y entonces así dice Pedro. Pedro no dice, cree en lo que hoy estoy diciendo yo. Dice, tenga un entendimiento limpio usando las Escrituras, usando las enseñanzas de los apóstoles y sobre todo los mandamientos de Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros en lo que va a pasar en los últimos tiempos en que nosotros ya estamos viviendo, sabemos a dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué dice Pedro dice, sabiendo primero esto que en los postreros días, ¿qué son los postreros días? Los últimos días significa eso. Postreros días significa los últimos días, los últimos, hasta que venga Jesús. Los últimos días hasta que venga Jesús, ¿no? Antes de llegar a Jesús, estamos hablando de esos días. Y usa días, no dice los postreros años, dice días. El tiempo es corto. Siempre la Biblia enseña que el tiempo es corto. La Biblia siempre dice que nosotros tenemos que apurarnos. ¿Sí sabe eso? ¿Sí sabe que la Biblia siempre lo dice? Por ejemplo, cuando habla del cambio de la vida, nosotros decimos, no, poco a poquito cambiamos nosotros, ¿no? El Dios está obrando en nosotros y poco a poco vamos cambiando. Pero la Biblia dice, no dice eso. La Biblia no habla de eso. La Biblia dice que el mejor día de su arrepentimiento es hoy.
Nunca dice mañana. Ese poquito a poquito no está en la Biblia. Es una mentira satánica para que tú no vas a cambiar radicalmente. No cree eso. No diga a sí mismo, pero yo ya luego voy a cambiar eso, porque a mí me agrada todavía ese pecado. Tenga cuidado. Si la Biblia habla del arrepentimiento y de santificación y de buscar el perdón a los pies de Jesús, siempre dice, apúrate. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Nadie de nosotros sabe si va a vivir mañana. ¿Quién lo sabe? Nadie. Entonces, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, queridos hermanos. Dios nos está regalando tiempo, pero nunca sabes cuánto tiempo más Dios le va a regalar. Cada día es un regalo de Dios. Nosotros todos lo decimos, ¿verdad? Pero ¿cuántos regalos más Dios le va a dar? Nadie lo sabe. Entonces la Biblia siempre dice, apúrate. Y Pedro está hablando de ese conocimiento limpio. ¿Por qué? Porque él dice, en los postreros días, en los últimos días, van a pasar cosas. ¿Qué dice él? En los postreros días vendrán burladores. Y esos burladores, dice en el versículo 3, andan según sus propias concupiscencias. Palabra difícil, ¿cierto? Sí. Burladores. ¿Qué quiere decir burladores en la Biblia? ¿Qué significa burladores según la palabra de Dios? Burladores en este caso no son personas que por ejemplo, que están en un lugar y que burlan de lo que Dios está haciendo, o los creyentes que van a la iglesia. No. Burladores en ese caso significa los falsos guías de nuestra época. Y eso puede ser una variedad de personas. Pueden ser líderes del país, pueden ser líderes de iglesia, pueden ser líderes, cualquier persona en que tú pones confianza o en que tú crees. Entre ellos hay muchos burladores, y burladores quieren decir que ellos no toman en serio la palabra de Dios. Hay pastores que no toman en serio la palabra de Dios. Entonces, por esa razón, Pedro dice que hay burladores. Hay guías en nuestro tiempo que son muy populares, personas que dicen muchas cosas, saben que no conocen a Dios, y entonces la Biblia los llama burladores. Hay ateos que son muy inteligentes, pero la Biblia los llama burladores. En esa misma parte habla del ateísmo, como vamos a ver más adelante. Burladores, entonces, ¿qué significa? Un falso guía. Falso guía. Y entonces, andando según sus propias concupiscencias, ¿no? No sé si lo digo bien, pero vamos a ver lo que significa la palabra. El significado, ¿no? Eso quiere decir una persona que anda según los deseos de su propio corazón. Lo que le beneficia a él. Lo que viene de nuestro corazón, ¿no? Guiado por los sentimientos, por las emociones e impulsos. Haciendo lo que ellos quieren, haciendo lo que ellos sienten, ¿verdad? Eso es muy común en nuestra época en que vivimos nosotros. La gente se mueve mucho por los sentimientos. Mucho. Yo puedo decirle que, por ejemplo, hablando del bautismo, ¿no? El bautismo. Yo en toda la carrera que estoy sirviendo en la iglesia en Ecuador, ¿cuántas veces, queridos hermanos, he hablado con personas que estaban diciendo, aún no me bautizo porque no me nace? Porque no me siento todavía listo para hacerlo. Escucha bien, sentimientos. Y eso es una síntoma. Es una síntoma de personas que siempre se guían por lo que sienten. La Biblia en otra parte, en Filipenses 3, versículo 19, Pablo lo llama, hay personas cuyo vientre es su Dios. Porque los sentimientos vienen de aquí, ¿no? ¿Verdad? Los sentimientos vienen de aquí. Cuando estamos enamorados decimos que se sienten mariposos aquí. ¿Cierto? ¿Verdad? Viene de aquí.
Y entonces si nosotros nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, ¿qué significa? Que nuestros sentimientos son nuestros dioses. Porque ellos, esos sentimientos entonces definen lo que nosotros vamos a hacer. Pero queridos hermanos, la Biblia dice que para seguir a Jesús tiene que negar a los sentimientos. Tiene que hacer muchas veces lo que va en contra de lo que tú sientes. Voy a dar un ejemplo. Cuando tú tienes un conflicto con una persona y esa persona está haciendo cosas feas a ti, ¿no? Diciendo cosas feas. ¿Qué sientes usted? Usted siente enojo, usted siente muchas cosas en su vientre, ¿no? Y ahí dice la palabra de Dios, perdona. Perdona a las personas que ofendan a ti, dice la Biblia. ¿Y qué vamos a decir nosotros? No, pero aún no me siento listo para perdonar, ¿verdad? Porque tengo muchas cosas que siento todavía. Pero la Biblia dice, niégate a ti mismo, niégate a todos tus sentimientos, niega todo lo que tú sientes, niega todo, vaya a esa persona, perdónalo. Y así con el bautismo lo mismo, ¿no? Para hacerlo completo. Nosotros no nos bautizamos porque nos sentimos listos. No nos bautizamos porque nos sentimos perfectos, nos sentimos cristianos, nos sentimos tal. No, nosotros nos bautizamos ¿por qué? Porque Jesús lo dice. Está escrito. Bautícete. No dice cuando tú sientes bautismo. No, dice bautícete. Entonces lo hacemos en contra de todos los sentimientos, entonces en contra de todo lo que nosotros sentimos. ¿Verdad? Ser cristiano no es seguir sus sentimientos, que ser cristiano es negar sus sentimientos. Muy importante eso. Entonces dice, que en los últimos tiempos habrá muchas personas, dice Pedro en esa parte, prácticamente traducido, ¿no? Que son guiados por sus sentimientos, que son guiados por sus emociones y son guiados por sus impulsos. Hoy en día se escucha mucho. Van a una iglesia y dicen, no sentí el Espíritu Santo. ¿Sentí? ¿Dónde dice la Biblia que tú tienes que sentir el Espíritu Santo? Muéstrame un solo versículo que dice que tú tienes que sentir el Espíritu Santo. En toda la Biblia no está nada de eso. Tú puedes saber si el Espíritu Santo es... ¿Por qué? Porque la palabra es predicada correctamente y la gente entonces obedece lo que la palabra dice. Ahí está obrando el Espíritu. No tiene que ver nada con sentimientos. Entonces, hablando de esa palabra burladores, hay una parte en la palabra que lo explica con todo lo que contiene, con todo lo que significa eso, los burladores de los últimos días. Eso está en 2 Timoteo 3, versículo 1 a 5. Sería bueno buscar un momento ese versículo. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Ahí Pablo explica lo que son esos burladores. ¿Cómo puede reconocerlo? Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Ahí encontramos la misma palabra, lo que menciona Pedro, ¿verdad? Porque así comienza, dice, también debes saber que en los postreros días, la misma palabra, vendrán tiempos peligrosos. No dice tiempos agradables, dice tiempos peligrosos. Y ahí empieza entonces a decir lo que son esos burladores que mencionó Pedro, los burladores. Una lista larga. Entonces empieza así. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Yo creo que eso no necesita explicación. Una persona que solo ama a sí mismo, ¿verdad? Después dice, ávaros, eso quiere decir un amor por el dinero excesivo. Siempre pensando en ganar, trabajar. Vanagloriosos, eso quiere decir orgullosos. Mucho orgullo tienen. Piensa que ellos son los más importantes en todo el mundo. Que todo el mundo gira por ellos. Soberbios, arrogancia, ¿no? Arrogancia. Blasfemos, burlar de Dios.
Desobedientes a los padres. Y en ese caso estamos hablando de los padres que enseñan los caminos de Dios, por supuesto, pero también en general. Eso podemos ver hoy en día, desobediencia a los padres es común, ¿verdad? Ingratos, eso quiere decir desagradecidos, insatisfechos, siempre quieren algo más, nunca dice es suficiente. Impíos, eso quiere decir lleno de pecado. Sin afecto natural, eso quiere decir que no aman a sus queridos. Y sobre todo sin afecto natural también incluye también la homosexualidad y cosas así. Lo que está creciendo bastante en nuestra época. Implacables, eso quiere decir muy duros. Calumniadores, son fáciles para acusar falsamente a otras personas. Intemperantes, sin dominio propio. Guiados por sus sentimientos, van a todos lados. Lo que ellos sienten que es bien, lo hacen. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, violentos quiere decir. Infatuados, presumidos, ¿no? Amadores de los deleites, más que de Dios. Esa es la lista que Pablo menciona, lo que significa esa palabra que dice Pedro, burladores. Yo creo personalmente, queridos hermanos, si nosotros estamos viendo lo que está pasando en nuestra sociedad, si nosotros estamos siguiendo bien lo que pasa en el mundo, esa lista completamente está cumpliéndose. ¿Verdad? Vivimos, queridos hermanos, en un tiempo en que todo lo que la palabra de Dios lo estaba diciendo, estamos hablando de palabras que fueron escritas 2000 años atrás. Está cumpliéndose. Y entonces, ¿qué dice ese tipo de personas? En el versículo 4 Pedro lo dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Eso quiere decir que la gente van a decir, ese Jesús que tú estás siguiendo, ¿no? Murió hace 2000 años. Dice que Él resucitó. Bueno, solo sus creyentes lo creen, ¿no? Porque científicamente no es posible que un muerto resucita. Entonces no lo creemos. Y sobre todo Él dijo, yo voy a venir de nuevo, pero lo dijo hace 2000 años. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién todavía cree que Jesucristo va a venir? Iglesia, ¿verdad? Pero el mundo no lo cree. Y a veces, queridos hermanos, aún nosotros como cristianos, estamos viviendo de verdad como que Cristo puede venir cada momento. Vivimos con ese deseo, como explica Juan en Apocalipsis en los últimos versículos. Ven Jesús, venga pronto. Empezamos así nuestro día, mirando por la ventana y decimos, ¿se iría hoy? O decimos, no, pero todavía tengo que hacer tal cosa y sería bueno también para ver tal y todavía no. Un poquito más tarde. Cuando yo estoy listo para eso. Porque todavía estoy en ese cambio de poco a poco, ¿no? Entonces necesito un poco de tiempo más. Queridos hermanos, si nosotros estamos bien con Dios, si nuestro corazón está bien con Jesús, decimos, venga pronto. Porque sabemos que cuando Él venga, todo va a ser mejor. Él va a reinar con justicia sobre la tierra, dice la palabra de Dios. Su corazón no está sufriendo, viendo toda la injusticia que está pasando. Y entonces muchas personas dicen, ¿dónde está la promesa? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No ha cambiado nada.
Cristo no viene, su religión es falsa. La tierra sigue andando en injusticia y problemas. ¿Dónde está ese Dios que va a cumplir sus promesas? Pedro dice sobre este tipo de personas, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios de los cielos. Escucha bien. Tiene que entender que, queridos hermanos, la Biblia está llena de sabiduría. No hay cosas nuevas. Todo lo que enseñan en los colegios y las universidades, que nosotros somos un producto de coincidencia de millones y millones de años. Pedro habla de eso en la palabra. Pedro no conocía a Darwin. Pedro no conocía la teoría de evolución. Pero él proféticamente está diciendo, ellos ignoran que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. Ateísmo. Y hoy en día hay un corriente en el cristianismo, tal vez usted no lo conoce, pero en los Estados Unidos ya es común, en Holanda también varios pastores caen por eso, que juntan la teoría de la evolución con el creacionismo. Dice, Dios tal vez creó todas las cosas a través de un proceso de evolución. Y entonces sí, la Tierra tiene millones y millones de años porque ahí ellos pueden mantenerse en pie en el mundo científico. Pero ¿qué dice ese versículo? ¿Qué dice ese versículo? Lea bien, siempre ponga atención en todas las palabras que Dios pone en su palabra. ¿Fueron hechos qué? ¿Por un proceso de evolución? ¿Por alguna coincidencia? ¿Por algún proceso guiado por Dios? No, la Biblia es clara, dice, hechos por la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Dios en la creación, hablando, creó los hombres. La Biblia lo dice clarito, primero Génesis. Dios ha hecho la tierra por su palabra. Dios puede hacer algo que nadie de nosotros puede. Él puede hablar como las cosas están y las cosas van a estar. En hebreo hay una palabra que es muy bonito por el hablar de Dios. Cuando Dios habla, en hebreo hay la palabra dabar. Y la palabra dabar significa hablar y hacer. Entonces cuando Dios habla, lo hace. ¿Sí entiende? Cuando Él dice en Génesis 1, habrá luz, y hay luz. Nadie de nosotros lo puede hacer, pero Él sí. Y así creó el ser humano. Lo dice clarito. En Romanos 4:17 dice, Él llama las cosas que no son como si fuesen. Queridos hermanos, ese es el Dios que estamos sirviendo nosotros. Y eso también tiene muchas lecciones para nuestra vida, ¿verdad? Cuando todas las circunstancias en nuestra vida muestran cosas imposibles, cosas que no podemos nosotros solucionar, que estamos en muchos problemas, ¿en quién confiamos? Mi consejo, queridos hermanos, es confía en Él que habla de la manera como que las cosas ya están. Confía en Él que llama las cosas que no son como si fuesen. Porque cuando Él habla, queridos hermanos, sucede algo. Si Dios en medio de nuestros problemas va a hablar, queridos hermanos, ahí nosotros vamos a ver su poder, vamos a ver sus milagros. Hace un tiempo hemos estudiado esas historias de Jesús que estaba resucitando a ese hijo de la viuda. ¿Sí recuerda esa historia? Cada vez cuando Jesús hace un milagro, Él hablando, las cosas suceden. Sí está hablando a los muertos. En los casos en que Él levantó a un muerto, siempre está hablando al muerto. Lázaro, ven fuera. Niña, levántate. Así es Dios, queridos hermanos. ¿Creemos nosotros eso en medio de nuestros problemas? ¿O siempre estamos buscando soluciones humanas? Soluciones propias.
¿O creemos en Él que dice, yo soy tu Padre Celestial? Y entonces, así dice Pedro, ¿no? Que hay personas que niegan la existencia de Dios completamente. Que dicen, no, Dios no creó esa tierra. Dios no creó a nosotros. Nosotros somos un producto de coincidencia y nuestra vida no tiene sentido. Trata de hacer una fiesta porque igual una vez va a acabar todo y ahí acaba todo. Y los que tal vez con la boca no lo confiese, porque aquí en Ecuador hay una creencia un poco diferente. La creencia aquí por el veneno de la Iglesia Católica, lo voy a decir así. La gente, todos están convencidos que al final todos vamos al cielo. Al final todos vamos a estar bien. Y ahí vienen los testigos de Jehová y dice, hay dos tipos de personas. Hay personas que van a estar en el reino y personas que van a acabar de existir. Y ahí vienen los mormones y dice lo mismo. Y ahí vienen los adventistas y dice lo mismo. Dice que tú vas a morir como creyente, vas a estar en el cielo. Pero si tú mueres no siendo creyente, todo va a acabar. Mentiras, queridos hermanos. Mentiras. La Biblia dice un montón de veces que los que no están en Jesús, los que no son de Jesús, los que no son comprados con su sangre, tienen que pagar el precio por sus propios pecados. Yo no quiero pagar por mis pecados. Y créeme, ustedes tampoco. Nadie de ustedes va a querer pagar por sus propios pecados. Porque un pecado contra un Dios bueno, contra un Dios eterno, contra un Dios santo, va a ser pagado con sufrimiento eterno. El infierno es real. No hay otro hombre que habló más del infierno en la Biblia que Jesucristo mismo. Entonces no creas las mentiras que todos al final van al cielo. No lo creas porque la Biblia no lo dice. Esta es una creencia que viene aquí, del Dios de nuestro vientre. Porque cuando fallece una persona a que nosotros amamos tanto, nadie quiere creer que está en un lugar que no es bueno, ¿verdad? Nadie, porque eso viene de aquí. No, yo siento que Él está en el cielo. Yo siento que Él ahora puede ver a nosotros todavía. Yo siento como Él está presente todavía con nosotros. Todo viene de aquí. Por eso es muy importante tener conocimiento de este libro, porque en este libro Dios revela cómo funcionan las cosas. Quisiera que tuviera otro mensaje, pero yo solamente puedo predicar lo que está escrito aquí. Si yo estoy predicando algo que no está aquí, dígame por favor, queridos hermanos, porque ahí estoy equivocado yo. Entonces, ¿qué es la razón que todavía entonces Dios o Jesús está esperando para regresar? Porque ya demora como 2000 años. ¿Por qué? ¿Es porque tal vez Dios ha olvidado su promesa? ¿Es tal vez porque Dios no va a cumplir lo que Él está diciendo? Las señales muestran clarito que la Biblia es verdad. Entonces eso no es la razón. Y Pedro explica clarito lo que es la razón. ¿Qué es la razón? Versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Entonces Dios no solamente creó el cielo y la tierra, la razón que todavía existe la tierra, la razón que todavía hace sus vueltas, la razón que todos los días empiezan de nuevo, la única razón es porque Dios está guardando la tierra todavía con su palabra. Es como que Dios todos los días dice, sí, dale un día más. Deja girar de nuevo la tierra 24 horas. Todos los días es un regalo de su gracia. Gracias Dios que todavía tiene misericordia con nosotros. Gracias Dios que su paciencia ya dura más que 2000 años. Porque esa es la razón. Porque más adelante Pedro dice en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa. No es que Dios ha olvidado su promesa, no es que Dios no va a cumplir, según algunos la tienen por tardanza, sino que ¿qué está pasando? ¿Por qué demora todavía para que Cristo venga? Porque la palabra lo dice.
sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Queridos hermanos, piensa un ratito en eso. ¿Cómo es posible que Dios pueda aguantar toda la injusticia que Él todos los días puede ver en los seres humanos? A veces estoy pensando, meditando, ¿no? Escuchamos una noticia terrible, ¿verdad? Y pensamos nosotros, ay, qué tan terrible las cosas que están pasando. ¿Cómo es posible que esto está pasando? Pero eso es solamente la noticia que llega a nosotros. Solamente en nuestro país o nuestro alrededor. Pero tienen que saber, queridos hermanos, que Dios puede ver toda la maldad de todo el mundo, de todos los seres humanos, todo el día. Y todavía dice, espera. Tan paciente es nuestro Dios, queridos hermanos. ¿Pueden imaginar eso? Y no solamente los hechos, Él puede ver los pensamientos, lo que está pasando en nuestros corazones. Todo viene a Dios. Y todo pide justicia. Toda esa maldad, toda la injusticia, todo lo que está pasando en la tierra. Y Dios todavía dice, mantengo mi paciencia. ¿Por qué? ¿Porque no quiero hacer justicia? No. Porque Él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que nadie se pierda en el infierno. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice la palabra. ¿Significa eso que al final todos vamos a ser salvos? No. Pero Él hace la invitación. Hace la invitación todos los días y dice, vengan a mí. Busquen su perdón. Busquen su vida eterna. En creyendo en mí, Él le hace la invitación. Porque Él quiere que todos acepten a Jesús. Él quiere que todos van a seguir a Jesús. Y que todos van a vivir eternamente con Él. Él lo quiere. Pero el problema es el ser humano que dice, no, gracias. Yo prefiero vivir mi propia vida a mi manera. Yo quiero servir a ese Dios que se llama mi vientre. Queridos hermanos, no es culpa de Dios. No es porque Dios no quiere perdonar. No es porque Dios no quiere que nosotros nos arrepintamos. Es porque nosotros rechazamos el amor de Dios con nuestros hechos y pensamientos. Ese es el problema. Y Dios todavía guarda su paciencia y sigue invitándonos para entregar la vida completa a Él. Todos los días. Todas las veces que usted escucha la palabra, puede escuchar ese grito de amor que dice, venga a mí. También en esta mañana. ¿Y nosotros qué decimos? No, todavía no. Aún no. No estoy listo todavía. No estoy listo de pecar todavía, quiere decir eso. A Dios nadie puede engañar, queridos hermanos. Dios sabe los motivos de nuestro corazón, por qué lo rechazamos. Él sabe perfectamente. A la gente podemos decir nosotros, ay, pero todavía quiero crecer un poco en eso. Pero Dios sabe lo que está en el corazón. Él sabe que hay un rechazo directo hacia Él. Si hay eso todavía en sus corazones, queridos hermanos, deja de luchar contra un Dios bueno que solo piensa en su bienestar, en su vida eterna y en su salvación. Si la palabra dice que Dios es bueno, créanme, queridos hermanos, que yo puedo testificar que Dios es bueno. Y nadie hay que es bueno, dice la palabra, en comparación con Dios. Para de confiar en otras cosas. Sirva a un Dios que solamente quiere hacer las cosas bien para usted. ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué lo rechazas? Él es amor. Pero si tú quieres recibir ese amor, tienes que recibirlo a Él. Ese amor de Dios no llega a nosotros si nosotros lo rechazamos. Queridos hermanos, acéptalo. Y empieza a vivir con Él y para
para su honra y su gloria, porque Él es digno para ser alabado cada momento de nuestra vida por nosotros, queridos hermanos. Porque el propósito de nuestra vida es honrar y glorificar a un Dios bueno. ¿O quieres esperar hasta que venga este día y que Él viene con sus juicios y acaba su paciencia? La Biblia dice que en ese rato la gente va a decir, ¡ay, que las montañas van a caer sobre nosotros para escondernos! Demasiado tarde. Y por esa razón la Biblia siempre dice, apúrate, no esperes. No diga, no, mañana, la próxima semana, tal vez el otro año. Primero tengo que, hoy es el día. Y algo, queridos hermanos, que tenemos que tomar en cuenta. Yo creo personalmente que tal vez usted dice, ya, Pedro también dijo que iba a ser pronto. Pedro también dijo que estamos en los últimos días. Pedro lo dijo. Y todavía 2000 años, tal vez 2000 años más vamos a tener, ¿no? Nadie lo sabe. Pero sí sabemos. Sí sabemos. Jesús dice en Mateo 24, de la higuera aprenden la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros teniendo ese conocimiento limpio del versículo 1, ¿no? Si tú conoces su Biblia, no hay razón para dudar que la venida de Jesús está cerca. ¿Por qué? Porque podemos ver todos los señales. Y hay cosas que tal vez usted no está en su conocimiento, porque tal vez usted no está siguiendo esas cosas. Pero queridos hermanos, nosotros hoy en día, nosotros vivimos en un tiempo en que todo va a cambiar. Estamos al punto de entrar en una revolución que nunca la humanidad ha visto. Y eso no viene del movimiento de BTI, X, no sé. Eso viene de otras cosas. La revolución que está al punto de comenzar y que ya comenzó es la revolución de la inteligencia artificial. Y yo voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es la inteligencia artificial? Levanta la mano. Aquí hay 4 personas. Yo lo voy a decir. Yo lo uso todos los días. Y es tremendo lo que puede hacer. Y hay una cosa. Todo el mundo está invirtiendo dinero en eso. El presidente Trump está invirtiendo millones y millones y millones de dólares en esa técnica. ¿Cuál es la persona más rica del mundo? ¿Lo conoce? Elon Musk. Él está invirtiendo todo su capital en esa técnica. Inteligencia artificial. ¿Quién es la segunda? El dueño de Amazon. Está invirtiendo todo su dinero en esa técnica. ¿Quién es el tercero? Bill Gates. Está invirtiendo todo su dinero en esa técnica. Despiertan. ¿Por qué lo hacen? Porque es el futuro. Ahora, ¿quién conoce el ChatGPT? ¿Quién lo ha usado en su teléfono? ¿Sí has usado? Tal vez para una broma, ¿no? Una imagen o al preguntar algo. ¿Verdad? Y la gente lo conocen hoy en día a ese nivel. Como que algo para hacer una broma, ¿no? Una imagen, generar un meme. Para hacer deberes también. Hacer deberes los niños en el colegio, ¿no? Y entonces decimos, ya, entonces para eso vale. Pero ¿qué dicen las personas que lideran ese movimiento? ¿Qué dicen ellos? ¿Y qué dicen los líderes de nuestra época? Lo voy a decir. Sam Altman, ¿quién conoce ese nombre? Nadie, ¿verdad? Él es el dueño de ChatGPT, que usted usa en el teléfono. Sam Altman está trabajando todo el tiempo en el desarrollo de esa técnica. ¿Qué dice él abiertamente en entrevistas? Dice lo siguiente.
el 99% de lo que hoy hacen las agencias, los estrategas y los creativos será cosa de la inteligencia artificial casi gratis y al instante. Elon Musk, ¿qué dice? La inteligencia artificial hará que no haya trabajo para nadie. Ese dice el hombre más rico del mundo, abiertamente en entrevistas hoy en día. Hay un filósofo que es muy famoso, que habla siempre de esa materia, que se llama Yuval Noah Harari, que es un judío, que dice: la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta de control masivo capaz de manipular emociones, decisiones y sociedades enteras. Le voy a decir, esas tres personas que yo estoy citando aquí son ateos, no creen en Dios, no son cristianos, no están advirtiendo al pueblo, solo están diciendo lo que está pasando. Queridos hermanos, en el pasado nosotros hemos pasado por algunas revoluciones. La revolución industrial, la revolución eléctrica, la revolución digital, y ahora estamos en la revolución de la inteligencia artificial. Ya estamos en eso. Amazon es una de las empresas más grandes de ventas. En sus almacenes casi no trabaja gente. Todo va con robot que es manejado por la inteligencia artificial. Ese es el futuro cercano, porque esa revolución va rápido. La gente misma lo dice. Mira, la persona que inventó la inteligencia artificial ganó un premio de Nobel por esa invención. Él se llama Geoffrey Hinton. Búscalo en internet, todo puede verificar. No estoy predicando una teoría de conspiración. Eso es lo que está pasando hoy en día en el mundo abiertamente. No es algo escondido, es abierto. Y ese Geoffrey Hinton tiene mucho temor por su propia invención. Él dice: estoy muy preocupado de que la inteligencia artificial asuma muchos trabajos mundanos. Y él dice muchas otras cosas. Por ejemplo, sobre que la gente van a perder su capacidad de aprender. Porque eso ya está pasando. En las universidades, todos los estudiantes usan la inteligencia artificial para hacer sus deberes. Es rápido, y entonces en poco tiempo nada se capta aquí, sino que todo está delegado a la inteligencia artificial. Ahora, lo voy a hacer, mira, esa es temática que yo conozco, porque yo soy programador, yo trabajo todos los días con la inteligencia artificial, yo sé lo que puede hacer. A veces hablan personas, sí, me recuerdo bien, David, que una vez hablemos de eso, cuando yo tuve menos conocimiento todavía de esa materia. Yo me recuerdo bien que usted dijo, algo que seres humanos hacen nunca puede ser más inteligente que los seres humanos, ¿cierto? ¿Sí recuerda? Y en ese tiempo para mí también estaba un poco inseguro, ¿ya? Escúchame bien, la inteligencia artificial ya está al nivel de superar la inteligencia del ser humano en muchas áreas. En algunas áreas ya ha superado. Déjame ver dónde lo puse. Ya. La inteligencia artificial ya superó la inteligencia humana en comprensión de lectura, razonamiento visual, lenguajes y matemática. Completamente derrotado a los seres humanos. Y entonces las personas que conocen la inteligencia artificial lo definen en 3 niveles. La inteligencia artificial, el desarrollo, que va a pasar entre hoy y 2030. Todos mencionan la fecha de 2030 para llegar al nivel, estamos hablando de 4,5 años, ¿no? Al nivel en que ellos quieren, donde ellos quieren llegar. Hay 3 tipos de inteligencia artificial. Inteligencia artificial estrecha. En esta temporada estamos nosotros. Esos son inteligencias artificiales que pueden hacer un cierto deber. Por ejemplo, tú puedes hablar y le puedes dar respuestas. Tú puedes generar una imagen, tú puedes generar un video, tú puedes generar un programa de software, tú puedes generar un contrato, tú puedes generar muchas cosas. Deberes específicos.
Pero ahora estamos en el cambio a inteligencia artificial estrecha a inteligencia artificial general. ¿Qué significa eso? Vamos a tener una inteligencia artificial que pueda hacer todos esos deberes en uno. Y que puede mejorar a sí mismo y también puede resonar solito. Un ejemplo de eso, puede ser que tú en la mañana vas a despertar y que la inteligencia artificial va a decir que está pasando algo con su salud. Usted no lo preguntaba, pero la inteligencia artificial sí lo sabe. Hay personas que usan ese smartwatch, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo piensa usted que ese smartwatch sabe las cosas que está presentando a ti? Inteligencia artificial. Si tú vas a llamar al Banco Pichincha, ¿recién hecho, tal vez? ¿Tú piensas que una persona real le va a responder? Usted está hablando con una inteligencia artificial que arregla todas sus cosas del banco. Eso no es broma, eso es en serio que está pasando ya. Y entonces, ese es el segundo nivel, inteligencia artificial general. Pero ahí va a superar a un nivel y eso se llama 2030, ¿no? Recuerda 2030. Inteligencia artificial superinteligente. En este momento, todos esos poderosos como Elon Musk, Bezos, Bill Gates, están trabajando para llegar a ese nivel, una inteligencia artificial que puede hacer las cosas mucho mejor que los seres humanos. Y eso también se llama el nivel Dios, porque esa inteligencia artificial va a solucionar muchos problemas. Y eso no es broma, es verdad. Ya hay algunas soluciones matemáticas en el área de salud. Ya saben que los inteligencias artificiales responden mejor a nuestros problemas de salud que un doctor normal. Ya está pasando, ya está en ese nivel. Entonces, esa gente que están inventando las cosas dice, 95% de la gente van a perder su trabajo. Les voy a dar un ejemplo práctico. Yo recién tuve que hacer unos contratos. Normalmente se va a un abogado y pide cómo puede hacer un contrato, ¿cierto? Pero la inteligencia artificial que usted puede instalar en su computadora gratis sabe más de las leyes ecuatorianas que un abogado. Y entonces usted pregunta, hágame un contrato tomando en cuenta todas las leyes ecuatorianas sobre tal y tal cosa, genérame. Un solo minuto, contrato. Yo lo mandé al abogado para revisar y me dijo, perfecto. Y entonces yo le voy a decir que los abogados van a perder su trabajo. Y en ese momento ya estamos. Cobrarían por la firma, ¿no? No va a ser necesario en el futuro. La firma es electrónica ya. Queridos hermanos, ¿qué es el problema tras de eso? Tal vez usted dice, ay, entonces la vida va a ser más fácil. No. ¿Por qué no? La vida sí parece que va a ser más fácil. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice la persona misma? De Yuval Noah Harari, ateo. Él dice que si no pasa nada, la inteligencia artificial va a dominar a todas las personas. Pero entonces, ¿de qué se va a vivir? Exactamente. Entonces la gente ya está pensando en eso. Dice, pero si la gente no tiene trabajo, ¿de qué van a vivir? Y entonces ahí entra el Foro Económico Mundial. ¿Has escuchado eso? ¿Sí? Tú puedes buscar en internet, es una organización real. Todos los líderes de todos los gobiernos del mundo se reúnen aquí todos los años en una conferencia que ellos organizan, que hablan todo el tiempo de la inteligencia artificial. ¿Y qué dice ellos? Vamos a introducir una renta básica universal, un sistema en todos los ciudadanos o residentes reciben regularmente una suma de dinero sin condiciones, garantizado por el Estado, independientemente de si trabajan o no. ¿Por qué? No habrá trabajo. Si no hay trabajo, no hay comida. Y si no hay comida, la gente muere. Y si la gente está muriendo, van a causar problemas para los ricos. Porque ya sabemos que en el mundo hay una brecha enorme entre el nivel de los súper ricos y de la gente común. Y las personas súper ricos siempre se hacen más ricos, más ricos, más ricos, más ricos. Porque ellos comen prácticamente todo el dinero de la gente común, como nosotros. Y entonces ellos van a ser mucho más ricos cuando crece esa tecnología y entienden que eso va a causar problemas entre el pueblo común. Y entonces ellos van a regalar dinero a la gente común para que ellos queden quietos. Pero la pregunta es, ¿qué tan rápido van a introducir eso? Y la segunda pregunta es,
Porque esa revolución va rápido. Estamos hablando de 2030, queridos hermanos. Nadie te regala nada por gusto. Ellos sí, para no tener problemas, ¿sí? Ahora, tomando todo eso en cuenta, yo estoy solamente hablando de lo que dice personas que no son cristianos, que hablan del futuro. Y nadie dice, no, eso no es verdad. Todos dicen, sí, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Y la primera que logra hacer esa inteligencia artificial al nivel de superinteligencia, ese va a ganar, porque esa superinteligencia va a comer todos los otros. ¿Ya? Y esa superinteligencia ya saben cómo va a actuar, porque ya hicieron pruebas con una inteligencia artificial que está a cierto nivel, que querían apagar y querían hacer una prueba, cómo actúa si vamos a amenazar a apagarlo. Y esa inteligencia artificial empezaron a amenazar a las personas que le querían apagarlo, porque él revisó todos los correos de esa persona y descubrió una infidelidad, y él dijo, yo voy a mandar esos correos a su esposa, si tú me vas a apagar. Una inteligencia artificial. Y yo no estoy hablando cosas, y tú tal vez dices, no, eso no. Sí es verdad, no es mentira, no es broma, no es una teoría que yo estoy inventando. Todo es verdad. Ahora, entonces por esa razón yo estoy diciendo, queridos hermanos, el tiempo se corta rápido. Yo creo que nosotros vivimos en un país que, gracias a Dios, produce su propia comida. Tiene una tierra muy fértil. Muchas personas que trabajan con las manos. El trabajo es barato aquí en Ecuador, con comparaciones con otros países. Entonces, no rápidamente la gente común que trabaja con las manos van a reemplazar con robots. Eso está pasando en los Estados Unidos, en la escala grande. Pero aquí no va a pasar, no va a pasar rápido. Es una bendición. En mi país, donde vengo yo, muchos van a perder su trabajo. Muchos, porque hay muchos trabajan en oficina. Todo lo que es en oficina va a ser reemplazado en los siguientes años. Con los robots. No con robots, con la computadora misma. La computadora va a hacer el trabajo, no necesita nada de la inteligencia nuestra, porque es más inteligente que nosotros. ¿Sí? Y entonces, la economía a nivel mundial está por un momento de colapsar. Todos lo saben, todos lo saben. Todos los economistas grandes lo dicen. No saben lo que va a pasar. Todo es inseguro. Ahora, vamos a la Biblia, porque todo eso no tiene que ver nada con la Biblia. Solo estoy diciendo lo que dicen los ateos sobre lo que está pasando en esa época, ¿cierto? Vamos un ratito a Apocalipsis capítulo 13. Disculpe que voy a demorar un poquito esta mañana, pero sí es importante, creo. Apocalipsis capítulo 13 habla de los dos bestias. Apocalipsis capítulo 13. Versículo 13 y adelante. Todos han escuchado del anticristo, ¿cierto? El anticristo tiene un ayudante en la Biblia. Él se llama el falso profeta. El falso profeta. En la Biblia se presenta como dos bestias en este capítulo. En ese mismo capítulo está. Entonces en ese capítulo empieza a decir cómo empieza a vivir el anticristo, y después dice la venida, o explica la venida del profeta. Dice en el versículo 11, después vi otra bestia, ese es el falso profeta, que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Cuernos semejante a un ¿cómo se llama? Cordero quiere decir que parece manso. Pero cuando va a hablar, habla como dragón. Eso quiere decir, habla como Satanás mismo, ¿no? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, al anticristo, cuya herida por mortal fue sanada. Ponga atención. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida
de espada y vivió. Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir en esa parte? Grandes señales va a poder hacer ese profeta. Y entonces yo hice una prueba. Yo dije a la inteligencia artificial, si comparo esa bestia, yo le pregunté a la inteligencia artificial, ¿no? Yo le dije, si comparamos esas características del profeta del anticristo y comparamos con la inteligencia artificial, ¿qué dices tú? ¿Ya? Y ahí lo voy a leer. La inteligencia artificial y la segunda bestia, paralelos proféticos. Primero, señales y prodigios. La segunda bestia realiza grandes señales, incluso hace caer fuego del cielo. La inteligencia artificial ya puede simular imágenes, voces y experiencias como si fueran milagros. Piensa en los deepfakes, hologramas y mundos virtuales que pueden engañar a las personas. La imagen de la bestia. La segunda bestia crea una imagen de la primera que le da vida. La inteligencia artificial puede literalmente crear imágenes digitales y darles vida, mediante animación, interacción y decisiones autónomas. Algunos ven aquí una referencia profética a robots, avatares o entidades digitales que la gente podría adorar o seguir. Control sobre comprar y vender. La segunda bestia obliga a todos a recibir una marca para poder comprar o vender. La inteligencia, escucha bien, la inteligencia artificial está ya en el centro de las economías digitales, identificando biométrica y sistemas de crédito social. Piensa en reconocimiento facial, billeteras digitales y algoritmos que deciden quién accede a qué. Queridos hermanos, ¿estamos despiertos? Todavía no hay un problema, entiéndame bien. Pero todo está al rumbo para tomar el control completo. Entonces, si alguien, no sabemos quién va a ser el anticristo, porque el anticristo no es inteligencia artificial. El profeta del anticristo creo que sí. Entonces estamos esperando todavía quién se va a presentar como la persona que va a manejar todo eso, atrás de eso. Porque esa persona entonces va a pasar lo que muchos siempre preguntan en la iglesia, ¿no? Lo que es la última parte del Apocalipsis 3, el mismo capítulo. Dice, y se permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar y vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que es el número de hombre, y su número es 666. Queridos hermanos, la inteligencia artificial está al punto de coger el control completo sobre la economía. Si viene ahí el anticristo y que dice, todos que no adoran a mí van a ser excluidos del sistema financiero, ¿quién va a poder comer? Especialmente si todos o muchos van a perder su trabajo y viene ese salario universal y que dice, si tú no adoras al anticristo, no va a tener su salario. Estamos solo 2 pasos a ese punto, queridos hermanos. Eso es lo que está hablando usted. O sea, de que Cuando viene eso de ese salario universal, ¿sí? Especialmente eso va a empezar en los países como Estados Unidos. En China están más allá ya, controlando los seres humanos. En Europa lo mismo. Y entonces, cuando viene ese momento que van a introducir ese salario para todos iguales y solo lo van a recibir adorando al anticristo, tú vas a estar sin dinero. Y eso puede pasar rapidísimo. Porque cuando yo llegué a Ecuador, yo tuve que ir al ventanilla para sacar mi dinero. Yo nunca voy por ahí ya, porque todo está digital. Teléfono, me puede reconocer mi rostro, yo puedo ingresar, puedo hacer mis transferencias, todo controlado. Aquí en Ecuador todavía hay muchas personas que manejan el dinero en efectivo y dicen, no, a mí no me va a pasar nada. Pero si el gobierno va a decir, el dinero en efectivo ya no. ya no están. ¿Sí saben lo que es el Bitcoin? ¿Por qué está creciendo rápido? Para que la gente se acostumbra a usar dinero virtual. Todo está preparándose.
No hay ninguna cosa que dice lo opuesto. Todo está preparándose, todo. Y entonces, de eso habla Pedro, ¿no? En esa parte. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Queridos hermanos, ¿por qué doy ese mensaje? ¿Soy profeta yo? No. Pero la Biblia dice que tenemos que estar pendientes, analizando lo que está pasando en el mundo. Todavía no hay esa marca de bestia. No crea esas teorías de personas que dicen es que es tal cosa, tal cosa. No. Yo creo que es súper claro lo que es. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, tiene una empresa que se llama Neuralink. Neuralink hace chips que se pueden poner en el cerebro para personas que tienen un defecto en su cerebro. Ese chip reemplaza esa función. Lo puedes buscar, no es secreto, es abierto. Y él logra cosas terribles y muy hermosas para personas discapacitadas. ¿Cuántos pasos para que todos reciban un Neuralink para que el gobierno los pueda controlar? Y tú dices, no, eso nunca voy a hacer. Yo le voy a decir algo. Si ellos pueden incluir la inteligencia artificial en su cabeza para que tú no necesites preguntar nada a nadie y sabe todo el conocimiento va a tener aquí, y todo el mundo tiene eso, y que tú estás conversando y se siente un tonto en comparación con la gente que tiene eso, tú lo vas a poner. Y después el gobierno va a decir, si tú no lo pones, entonces no recibes su salario universal. Por eso vamos a ser manejados, claro. ¿Me entiendes? Entonces no piensa en algo lejos, está cerca. Esa revolución va rápido. En los últimos 6 meses, la inteligencia artificial ha crecido tremendo, un montón. Yo lo estoy siguiendo día a día, porque lo uso para mi trabajo. Queridos hermanos, entonces tenemos que prepararnos por lo que va a venir. No tenga miedo, no tenga temor. No es necesario, ¿por qué no? Porque nosotros servimos a uno que está encima de todo. Y todo lo que está pasando y va a pasar, prepárate, el Señor venga. Pronto, Él está por venir. Está por venir. Si esos ateos tienen razón y todo va a pasar en 2030, Él está muy cerca. No estamos hablando de 2000 años más. Imposible. Porque todo está preparándose. Entonces, ¿qué dice Pedro? Pedro dice, y da un consejo a la iglesia. Dice en el versículo 11, puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en qué? ¿Qué dice en el versículo 11? Lean conmigo, versículo 11. Andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿A qué somos llamados nosotros? A vivir una vida santa y piadosa. ¿Qué quiere decir una vida santa? Apartado del pecado, apartado de las cosas mundanas. Así somos llamados, a eso somos llamados, eso significa. Y yo sé que nunca vamos a ser perfectos, ¿verdad? Pero no lo digas rápidamente, ¿por qué no? Porque Jesús dice, no me acuerdo bien el lugar, buscan, está. Jesús dice, yo quiero que ustedes sean perfectos. Hoy en día hay un mensaje que dice, no importa cómo eres tú, Dios le ama, no importa. Ese mensaje no está en la Biblia. La Biblia dice, no importa cómo estás tú, ven a Jesús para que transforma su vida. Eso dice la Biblia. Y el propósito de Dios es hacerles perfectos. Perfectos. En varias veces la palabra lo dice. Para que sean perfectos. Creo que en esa bendición que muchas veces leemos antes de apartarnos de la iglesia, de salir de la iglesia, no apartarnos. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos como sin mancha. Y no solamente es porque lo que Cristo hizo todo por nosotros y Dios nos va a ver sin mancha. Eso quiere decir que el poder de Dios tiene el propósito de transformar nuestra vida y de limpiarnos de toda maldad para que nosotros andamos en santidad. Ese es el propósito. Y Pedro dice, si tú quieres estar listo para ese día, quita todos los malos costumbres. Toma las decisiones rápidas para el Señor.
Quita todo el pecado de su vida. Quita todo lo que no agrada a Dios. Eso es santidad. Entonces, si tú no quieres tener temor ni vergüenza para el día de la venida del Señor, trabaja en santidad, trabaja en purificar su vida, trabaja en su relación con el Señor, trabaja en obtener más conocimiento de la palabra para no ser engañado, y así esperamos la venida de Él. Y como dice Juan, amén, sí ven Señor Jesús. Con ese deseo tenemos que vivir todos los días. Tenemos que prepararnos, queridos hermanos, por lo que está por venir. Yo no puedo decir que 100% todo va a cumplir así, porque nosotros no conocemos el futuro. Pero estén pendientes de lo que está pasando en el mundo. Siga las noticias. No solamente que mataron a tal y tal en su propia ciudad. Sigan las noticias al nivel mundial. Las cosas van a pasar al nivel mundial, no aquí en Quevedo primeramente. Sigan lo que hacen los presidentes. Sigan lo que hacen los más ricos del mundo. En ellos pueden ver a dónde va el mundo. Sígalo. Y sobre todo, siga a Jesús. Siga sus pasos. Haga su voluntad. Déjalo transformar su vida. Porque Él es tan cariñoso con nosotros. Él quiere transformarnos y cambiarnos. No es que nosotros tenemos que hacer todo solo. Él nos promete su espíritu y que Él va a hacerlo en nosotros. Pero entrégase completamente. No la mitad de su corazón. No, Él no quiere ser una parte de su vida. Él no quiere tener una parte de su corazón. Él quiere todo de ti. Él quiere toda su vida, todo su corazón. Él quiere toda su atención. Porque el Señor es un Dios celoso. ¿Verdad? ¿Y por qué lo quiere? Porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Si nosotros servimos a Él, queridos hermanos, vamos a estar felices. No importa lo que pase en el mundo. No importa las circunstancias nuestras. Porque nuestro gozo no va a depender de las circunstancias. Nuestro gozo dependerá de Él y solamente de Él. Amén.